Bueno, vamos a empezar entonces, si les parece. Cruceros en Patagonia, ¿sí? Patagonia es lo primero que necesitamos ver. Como saben, Patagonia, bueno, es una región que está compuesta, pertenece a Argentina y a Chile, ¿sí? ¿Sabes qué? Mi cursor no lo ves, ¿no? Sí, 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 sí lo veo, sí. Uy, el único que no lo ve soy yo. Decía, la región pertenece a Argentina y a Chile, sí. La charla anterior la hicimos sobre toda la parte de tierra, que es costa atlántica y Andes, ¿sí? Esto fue luego hace una semana, y esta semana nos vamos a enfocar más en lo que son los cruceros, ¿sí? Los cruceros salen del puerto turístico más importante de la Patagonia, que se llama Ushuaia, ¿sí? Les diría que es el turístico, compite con Punta Arenas, pero me parece que Ushuaia a nivel turismo tiene más movimiento de cruceros. Punta Arenas es un puerto más marino mercante, ¿no? Ambos puertos eran muy importantes, bueno, años atrás, ¿no? Cuando no existía el canal del Panamá y todo barco mercante tenía que llegar hasta Ushuaia, hasta el Cabo de Hornos, para poder pasar el Atlántico al Pacífico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de Ushuaia. Ahí recuperé mi cursor. Vamos a hablar un poquito de Ushuaia, que es un poco, como les decía, es la ciudad donde uno llega para embarcarse, ¿no? Y generalmente las personas que suelen hacer un crucero, nuestros pasajeros que suelen hacer un crucero, si es el Australis, generalmente se hace una ruta de tierra más corta, generalmente vuelan de Buenos Aires a Ushuaia, Ushuaia a Australis, y siguen por Chile, ahora lo vamos a ver en detalle. Y generalmente cuando hacen Antártida, hacen Buenos Aires, Ushuaia, Ushuaia, Antártida, y de regreso pasan por el Perito Moreno, es como una escala corta para ver el glaciar Perito Moreno, ¿no? Bueno, evidentemente por varias cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones también es la económica, que hacer uno de estos cruceros realmente encarece el presupuesto, por eso se reduce un poco la parte de tierra para darle espacio al crucero, ¿sí? Bueno, lo que están viendo son fotos de Ushuaia. Ushuaia es una ciudad con mucha fama, con mucho marketing, ¿sí? Y es una ciudad que se ha hecho muy conocida mundialmente por el hecho de ser la ciudad más austral, ¿sí? Aunque luego hay otras del lado chileno. Por aquí hay otro pueblo más que se llama Puerto Williams, que está incluso más al sur de Ushuaia. Ushuaia se ha promocionado muy bien en los últimos años, ¿no? 50, 60, 70 años. Entonces, se ha hecho todo un renombre, ¿no? Lo que ocurre a veces es que cuando uno llega a Ushuaia, y si es que ya visitaste la costa atlántica y la zona de los Andes, no encontrás un paisaje impactante, ¿no? No hay un glaciar Perito Moreno, o no hay ballenas o una península Valdés. O sea, es una especie de paisaje híbrido, ¿sí? Es precordillera y también tenés costa, ¿no? En el caso, generalmente llegan, mínimo se van a quedar una noche de entrada en Ushuaia y tal vez una noche de salida cuando regresan del crucero. La noche de entrada es prácticamente es una sugerencia y debería ser obligatoria, porque como les decía, si vienen de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, muchas veces llegan, están haciendo el vuelo internacional, enlazan a Ushuaia, sí, pero hay que intentar dormir una noche en Ushuaia. Es muy riesgoso hacer un enlace y llegar a Ushuaia al mismo día que sale el crucero, ¿sí? Porque el crucero no puede esperar. Entonces, el Australis y la Antártida salen tipo 5 o 6 de la tarde. Si no llegan, el barco se va. Entonces, por precaución, a veces hay retrasos, problemas, yo qué sé, con compañías, lo que sea, hay que intentar llegar un día antes, ¿sí? Es un viaje importante y la inversión también es importante. Por lo tanto, llegar 24 horas antes y pagar una noche de hotel lo justifica, ¿sí? Bien. Si es que llegan con más tiempo, o muchas veces, a veces se quieren quedar un día más o una noche más después al regreso, porque bueno, no sé, como para bajar un poco, principalmente en la Antártida, como para tocar tierra y aclimatarse en tierra. Bueno, hay excursiones, las que yo les recomiendo, que son las que pueden ver en las fotos aquí al lado, son excursiones un poco más alternativas, ¿sí? No las clásicas del tren del fin del mundo o la visita normal o clásica al Parque Nacional Tierra del Fuego. Les recomiendo encontrar una vuelta, es una zona preciosa, es muy bonita, pero intentar diferenciarse un poco más del camino
recorrido turístico clásico, ¿sí? Bueno, pero no vamos a hablar de Ushuaia, vamos a hablar de cruceros. El primero del que vamos a hablar es del crucero Mare Australis, ¿sí? El crucero Mare Australis, como pueden ver aquí, tiene dos versiones, ahora tres, desde hace un año tiene una versión nueva, ¿no? O sale de Ushuaia, aquí pueden ver Ushuaia, y llega a Punta Arenas, o sale de Punta Arenas y llega a Ushuaia, ¿sí? O que esta es la ruta nueva, que se puede hacer Ushuaia, navegar los fiordos y volver a Ushuaia. Y lo mismo con Punta Arenas. No son tan, los vamos a ver luego, no son tan, la frecuencia no es tan alta, ¿sí? Pero lo hacen a esto, de salir de Ushuaia a regresar a Ushuaia. Primeramente, lo que vamos a presentar hoy son dos tipos de embarcaciones muy distintas, ¿sí? Y dos tipos de cruceros muy distintos. El crucero Australis es no sé, en inglés sería como una soft expedition, es una mezcla de crucero confortable, no de lujo, pero sí hay cierto confort dentro del barco, es una ruta corta, y el tipo de actividades y excursiones son, llamémosle, poco exigentes, ¿sí? o normales, llamémosle, de una exigencia normal, ¿sí? Es un barco corto, es un trayecto corto, son 3 noches o 4 noches, dependiendo. Si es de Ushuaia a Punta Arenas son 3 noches, si es de Punta Arenas a Ushuaia son 4 noches, ¿sí? Por lo tanto, eso también le da todo un margen de tiempo a ustedes, incluso tal vez del cuarto día, donde ya llega a haber cierto cansancio o agotamiento de navegar, ya estás prácticamente llegando, ¿sí? Sí, no sé si llegan a ver aquí las fotos al costado, ¿sí? Se pueden ver, hay un poco de todo, ¿no? Van a ver fotos, van a ver de todo tipo de fotos. Van a ver fotos muy espectaculares, ¿sí? de un común clima, y después van a ver fotos de tormenta, ¿sí? Porque prácticamente una expedición seguramente tiene los dos climas, ¿sí? El clima es de por sí cambiante en la Patagonia, y más cuando navegas esta zona, ¿sí? Se intenta de que todos los días haya un landing, ¿no? Los landings son, fíjense, aquí están viendo gente caminando, esta es la isla Magdalena. Los landings son prácticamente bajadas, ¿sí? Hay veces que el barco queda estacionado, anclado a unos 200, 100 metros de la costa, y se baja con Zodiac. Fíjense, ahí se llega a ver un Zodiac. Hay distintos landings, hay landings terrestres, ¿vale? Para hacer excursiones terrestres, y después hay landings que son preciosos, que es para visitar glaciares, ¿no? Todas estas zonas, estos puntos azules que ven, ¿sí? Son estas zonas de landing, ¿sí? Está el glaciar Pío, distintas bahías. Dependiendo de la ruta que hagan, van a visitar o uno o el otro, ¿sí? En estos seguramente dos landings a estos puntos, los puntitos azules, se producen siempre, dependiendo de la ruta. Luego hay, fíjense, ahí están las fotos con un clima más realista, ¿sí? De la zona. Luego las otras dos excursiones que se diferencian en el recorrido es la bajada hasta el Cabo de Hornos, que siempre se hace saliendo de Ushuaia o de Punta Arenas, siempre pasan por el Cabo de Hornos, ¿sí? En el Cabo de Hornos el clima también es bastante hostil, y en el caso de que se pueda bajar, se baja ahí como hace un rato aparecía la foto, hay como unas escaleras en tierra que llegas a donde hay aquí fíjense, está este monumento, que es el monumento en el Cabo de Hornos, ven que hay como una especie de sendero, donde, fíjense el clima, ¿no? Que lo que les decía, que es espectacular, se veía el barco también a la distancia. Yo les diría que de 10 intentos, 3 o 4 llegan a bajar a Cabo de Hornos. El resto muchas veces no se puede, porque, además, toda esta zona es una zona de confluencia de 3 mares, ¿sí? El mar Austral, el Pacífico y el Atlántico, ¿sí? Entonces es una zona muy, muy, muy movida, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, salen de Ushuaia, primera noche, ya el segundo día pasan por Cabo de Hornos, vamos a hacer el recorrido desde Ushuaia. Luego se adentran dentro de los fiordos, ¿sí? Hay un par de seguros de landing, ya sea un glaciar o un trekking de tierra. Y por último, antes de llegar, el cuarto día ya, por la mañana, antes de llegar a Punta Arenas, ¿sí? Visitan la isla Magdalena. La isla Magdalena es
una colonia de pingüinos, ¿sí? Esto también es importante, porque hay muchas pingüineras en la Patagonia muy conocidas, como la de Punta Tombo, etc., ¿sí? Y hay otras menos conocidas. Una de ellas es esta, la de la isla Magdalena. En parte porque bueno, la zona de Península Valdés es bastante conocida por su fauna, ballenas, pingüinos, etc., ¿sí? Pero no hay que olvidarse de que los pingüinos, los magallánicos, están en toda la costa atlántica y parte de la pacífica, ¿sí? Entonces, si uno no visita Península Valdés, también puede visitar una colonia de pingüinos en el Austral. Y por otro lado, hay otra cosa muy interesante de este trayecto, que están haciendo un cruce de Argentina a Chile, ¿sí? O viceversa. Entonces, en el fondo, aquí también hay un traslado logístico incluido. O sea, no solo es el Cabo de Hornos, los fiordos y la Pingüinera, sino que por otro lado ustedes se embarcan en Argentina y bajan en Chile. Hago mucho hincapié en este recorrido porque nosotros es el que más trabajamos. También lo hemos hecho en la otra dirección, pero generalmente lo hacemos así. Entonces, en Punta Arenas se pueden quedar una noche si quieren, es una ciudad muy bonita. Bueno, en realidad no es una ciudad muy bonita, pero es una ciudad con mucha historia también. Lo que les contaba antes de colonos, de familias europeas que colonizaron la zona. El puerto antes era muy importante. Si se quieren quedar una noche, no les digo que no, ¿sí? Pero fíjense que luego estás a 3 horas de toda la zona de Puerto Natales y Torres del Paine. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno llega hasta Punta Arenas, es una lástima tomarse un avión y irse a Santiago y sobrevolar toda esta zona, por ejemplo, ¿no? O sea, una vez que uno está ya aquí, a 3 horas del Parque Nacional Torre del Paine, conviene seguir el recorrido, ahora ya es todo tierra, visitar el Parque Nacional Torres del Paine y hacer otro esfuerzo más de otras 4 horas y media, más o menos, en bus o en auto de alquiler y llegar hasta el Calafate, donde está el glaciar Perito Moreno. Entonces se puede imaginar una ruta de Buenos Aires, entrando por Buenos Aires, llegando hasta Ushuaia, a Australis y subir para Torres del Paine y el Calafate, o al revés, entrando por Santiago, venir hasta Punta Arenas, visitar toda esta zona y después embarcar en el Australis hacia Ushuaia, ¿sí? Bueno, vamos a seguir y vamos a entrar más. Acá tenemos el mapa ampliado. En cabinas, ¿sí? Elegir una cabina, hay 2 barcos, el Stella Australis, que es el que estamos viendo ahora, y el Via Australis. Y existía el Mare Australis, que era el original, pero yo creo que ya no lo están utilizando más, ¿sí? Hay una gran ventaja del Australis con respecto a la Antártida, que lo vamos a ver luego, que es que el Australis, todas las cabinas son exactamente iguales, ¿sí? A nivel confort, todas las cabinas del barco son iguales, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, un detalle, ¿no? Todos tienen baño privado, bueno, camas twin bed, ¿no es cierto? Camas separadas, en doble, o se puede pedir en una cama matrimonial, ¿sí? La única diferencia es el deck en el que te encuentras, ¿sí? Digamos, el piso del barco, ¿sí? Fíjense que tenés, esta sería la parte más alta, ¿sí? Y la parte amarilla, empezando abajo, ¿sí? Es la parte más baja. Bueno, ahora lo han cambiado el barco. La parte más baja es la A, ¿sí? Luego viene la AA, la doble A y la doble A superior, que son los azules. Luego viene la triple A o la triple A superior, que son los verdes. Las cabinas son iguales, pero lo que cambia, fíjense que los verdes, en el tercer piso, estás con acceso al launch y al puente de mando, ¿sí? En el segundo piso, que son las azules, tenés un acceso a un launch en la parte frontal del barco, ¿sí? Se llama la launch. Y en la parte de abajo, en los naranjas, ¿sí? Sería el primer piso, ¿sí? Es la recepción, que es donde subís al barco. Este es el Stella Australis, ¿sí? El Via tiene una configuración similar, ¿sí? Y el Mare, si es que le llega a tocar a veces alguna salida del Mare, puede ser que en el primer piso, ¿sí? Que eran las cabinas B, que eran las más económicas, estaba muy cerca de las salas de máquinas. Entonces eran cabinas bastante ruidosas. Pero bueno, nada, realmente respecto a las cabinas, es una seguridad, una tranquilidad de reservar en el Australia, por esta paridad, por esta igualdad, ¿sí? Los precios cambian, evidentemente. Entonces vamos a ver los precios ahora.
Acá fíjense, aparecen lo que les comentaba antes de las salidas, tanto de 3 noches como de 4 noches, ¿sí? Les voy a dar un panorama amplio de precios, ¿sí? Porque, bueno, analizar cada una de las salidas y de las cabinas no podría llevar un montón de tiempo. Entonces, básicamente, haciendo una interpretación, la ruta que les comentaba antes, saliendo desde Ushuaia hacia Punta Arenas, en una temporada alta, ¿sí? Que es todo el mes de noviembre hasta mediados de marzo, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 2.000, entre 2.000 euros del primer piso hasta 3.300 dólares, perdón, que es la del tercer piso. Siempre vamos a hablar en dólares. Perdón. Luego, si estás en una temporada baja, que sería octubre o fines de marzo, ¿sí? Los precios bajan aproximadamente unos 500 dólares por cabina. ¿Sí? Y luego hay una serie de salidas promocionales que generalmente son la primera y la última, ¿sí? Que son las más económicas, evidentemente. Y ahí, sí, la diferencia de un poquito más, de unos 600, 700 dólares por cabina. ¿Sí? Entonces ven que el rango es amplio. Para la salida de 3 días de Ushuaia o Punta Arenas, empezás con 1.800 dólares y puedes llegar hasta 3.300. ¿Sí? Y así, temporada baja, baja unos 500 dólares por persona, por cabina, y las salidas promocionales baja un poco más, 600, 700 dólares por persona por cabina. ¿Sí? Bueno, la otra ruta, la ruta de Punta Arenas, las que son 4 noches, que es de Punta Arenas a Ushuaia, también se está manejando un rango de, en temporada alta, un poquito más, de 2.200 a 4.000, ¿sí? Y las promocionales también siempre baja unos 500 euros la temporada baja y otros 500 dólares, perdón, me confundo, unos 700, 800 dólares lo que son las salidas promocionales. Acá el tema es, ¿vale la pena una promocional o no? ¿Vale la pena una temporada baja o no? ¿Sí? De entrada hay que entender de que el clima en la Patagonia es bueno, es frío por naturaleza, ¿no? Y es inestable también por naturaleza. Es muy difícil decir, lo vamos a ver en la Antártida, es muy difícil decir, no, mira, no tomes la salida del 30 de marzo porque vas a tener, no sé, mucho frío o mal clima temporal. Es imposible de saberlo eso, ¿sí? La única diferencia es que generalmente en diciembre y enero y febrero hay más horas de luz, ¿sí? Y también principalmente es donde se condensa más turismo en Patagonia en esas épocas. Por eso también es temporada alta. Sí es verdad que la primera salida en septiembre, por ejemplo, y sí, suele ser más fría, más ventosa, y la última en abril también. Yo creo que también hay otra valoración que hay que hacer, que es, uno va a la Patagonia solo para hacer el crucero, o uno va a la Patagonia para hacer el crucero más un itinerario de tierra. ¿Sí? Porque si uno lo combina con un itinerario de tierra, ahí entran a jugar otro tipo de factores. No sé, por ejemplo, si querés visitar la península Valdés, etcétera, bueno, a partir de diciembre ya no hay más ballenas, por ejemplo. Entonces tenés que intentar coger una de las salidas del Australis de noviembre, por ejemplo. Si querés, no sé, hacer trekking o toda la zona de Torres del Paine, el Parque Nacional de los Glaciares, el Chaltén, y abril está un poco justo también, ¿no? Entonces, dependiendo si haces un itinerario aparte de tierra o no, es la cabina, digamos, que puedes llegar a elegir. ¿Sí? No sé, la mayoría de los pasajeros se concentran en lo que es temporada alta, noviembre a febrero. ¿Sí? Pero insisto, yo he hecho el Australis en marzo y ningún problema. Lo he hecho en marzo, lo hice en alta y lo hice en marzo. No tenía nada extraordinario en el clima. A veces se llueve un poco más, es un poco más frío, pero no. Realmente no encontré grandes diferencias. Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño alto. Sí, Muy bien. ahora ya viene Antártida. Vamos a hacer un pequeño alto y voy a... Álvaro, ¿podrías abrir el audio? Sí, claro, voy a daros ahora audio y quien quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Y si no, si quieren, Matías, en vez de dar el audio a todos,
Bueno, venga, voy a dar el audio a todos y si no, si veo que se colapsa mucho. Sí. Yo ahora vengo en un segundo, ¿eh? Mientras das el audio, ahora vengo. Perfecto. Muy bien, chicos, pues estoy dando el audio a todos. Quien quiera hacer alguna pregunta, pues ahora en cuanto venga Matías, pues podemos hacerle una pregunta. No, sí, no pasa nada. Que los dejo. Vamos a hacer una cosita, para que no se nos sature el audio, que he visto que he encendido el audio a todos y se ha saturado un poco el audio. Tenéis una mano que es para levantar la mano y quien quiera hacer una pregunta puede pulsar ese botón, levanta la mano y yo le voy a dar el audio. O me escribe su pregunta ahí, como ha hecho Laura ahora, y yo leo la pregunta si quiere por ella. Mira, a ver un segundito. Vale, pues Laura, ahora en cuanto venga Matías, se lo preguntamos a él. Yo estoy leyendo ahora mismo la pregunta, ahora mismo se la leo a él. Y he visto también que Luis me ha levantado la mano. Pues ahora en cuanto venga Matías, te activamos también el audio y respondemos las preguntas. Mira, ya viene por aquí. Matías, tenemos un par de preguntitas. Por un lado tenemos una en chat y por otro lado Luis quiere hacer una pregunta en audio, ¿vale? Sí, adelante. Vale, pues entonces primero te leo la de Laura, que me ha llegado primero, y dice, quiero hacer este viaje en marzo, saliendo de Ushuaia. ¿Cómo va el Punta Arenas a Torres y de... A ver, espera, que me he leído. ¿Cómo se va de Punta Arenas a Torres del Paine? Arenas del Torre del Paine. Sí, está entendido. Y él dijo que quería salir de Ushuaia, ¿no? En el Mar Australis, en el crucero Australis. Entonces, si entendí bien, coge la ruta de 3 noches, llega a Punta Arenas, ¿sí? Y en Punta Arenas tenés 2 alternativas, o 3 casi. Una, te moves en bus de línea, que nosotros lo solemos hacer mucho y funciona muy bien, ¿sí? Tenés de Punta Arenas a Puerto Natales, tenés frecuencias, no sé, 4 o 5 todos los días, ¿sí? Y en 3 horas te plantás en Puerto Natales. Espérate que esto es medio trabalenguas, lo voy a mostrar en el mapa. Fíjate, estamos hablando de... A ver si lo llegan a ver. Aquí está Punta Arenas, ¿sí? Tenés un segmento hasta Puerto Natales, que son unas 3 horas, ¿sí? Y después de Puerto Natales, tenés que entrar al Parque Nacional Torres del Paine. Estando en Puerto Natales, tenés distintas alternativas. 1, te alquilás un vehículo y te haces toda la zona de Torres del Paine en vehículo. 2, dormís, pernoctás en Puerto Natales, ¿sí? Y te haces excursiones diarias. ¿Sí? Excursiones que salen temprano, que te da tiempo para hacer el trekking y volvés, ¿sí? 3, haces todo el recorrido en servicios privados, ¿sí? O sea, digamos, con un traslado privado que te lleva al parque, podés dormir adentro del parque, al otro día te trasladan de un sector donde estás durmiendo al sector del trekking, etcétera. La zona que tiene muy poca movilidad es dentro del Parque Nacional Torres del Paine, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Que es un parque enorme, 72.000 hectáreas, ¿sí? Solo tiene una carretera que lo recorre de norte a sur, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenés que solucionar la logística para entrar al parque, ¿sí? Luego, todo lo que son las ciudades, Punta Arenas, Puerto Natales y el Calafate, esto tiene conexión, frecuencia de buses todos los días, ¿sí? Y en el caso de que quieras alquilar un vehículo, que lo puedes hacer en Punta Arenas, ¿sí? Lo que tenés que tener cuidado son con los drop-off, con los costes de entrega, ¿sí?
Si te alquilas un vehículo en Punta Arenas y lo dejas en el Calafate, te van a cobrar un adicional que puede llegar a ser $500 por dejar el vehículo en el Calafate, o más puede ser también, ¿sí? Porque alguien tiene que venir y lo tiene que buscar, ¿sí? Entonces, o te coges el vehículo y de vuelta, como decíamos, y ahí vas a tu aire, o haces estos segmentos en bus de ciudad, entre ciudades, ¿sí? Y siempre vas a necesitar tener en cuenta cómo entrar y cómo moverte dentro del Parque Nacional Torres del Paine, ¿sí? También puedes ir, hay un bus, por ejemplo, pero es uno diario, entonces te puede dejar en una zona del parque y luego te tienes que mover dentro o caminando o tienes que procurar esos traslados. Y si no, como te decía, se puede hacer todos estos movimientos, se pueden también planificar con un guía chofer dentro del parque, ¿sí? Vale, porque pregunta también que desde Torre a Calafate, ¿cómo iría? También en bus, ¿no? Claro, bueno, de Torre del Calafate hay dos alternativas. Si tenés toda esta zona de... Si todos los traslados en el parque los haces, por ejemplo, en privado, no sé, nosotros solemos utilizar guías choferes, ellos en vez de traerte a Puerto Natales, te dejan aquí en la frontera, que está mucho más cerca, se llama Cerro Castillo la frontera. Y ahí nosotros enganchamos con el bus que viene de Puerto Natales al Calafate y te subes y haces, bueno, nada, un poquito menos de traslado, ¿sí? Si no, tienes que procurar, si no tienes los traslados incluidos dentro del parque, tenés que intentar estar dentro de dormir en Puerto Natales para tomar el bus al Calafate que sale temprano, ¿sí? En lo que es, insisto, lo que son pueblos, el Calafate, Puerto Natales y Punta Arenas, con buses no hay ningún problema, ¿sí? Ningún problema. Lo que se pone un poco complicado es la zona del parque, que es muy grande y tiene pocos medios de transporte, ¿sí? Insisto, si esto sería un itinerario con bus, ¿no? Si no, te alquilas un vehículo en Punta Arenas, ¿sí? Y bueno, ahí ya pues llegás a todos lados, ¿no? Por tu cuenta, ¿sí? Ahí tenés que tener cuidado en el drop-off, dónde lo entregas. Vale, Laura, espero que te haya quedado resuelto. Si no, después volvemos a ti, sigue preguntarnos. Voy a dar voz a Luis, no sé si estará ahí, pero he visto que tenía la mano levantada. Y después voy con José A ver, Carlos, que me ha hecho también la pregunta por chat. sí, dale. Muy buenas, Luis. Muy Sí, buenas. gracias. Sí, Sí, estoy llamando desde Quito, Ecuador. Tengo Hola, Luis. una pregunta. Sí, Hola, Daniel, gracias. Somos 5 miembros de un grupo familiar de ecuatorianos que vamos a estar en Ushuaia el día 10 de agosto. Bueno, eh, ahí de lo que he investigado en internet, fundamentalmente nos interesa dos cosas. Uno, sí, navegar por el canal de Beagle sí. y otro, hacer un pequeño paseo en trineo. De ahí, después de estar 2 días, pensamos ir a Calafate para mirar el glaciar Perito Moreno, en donde solamente pensamos dar una caminata, porque Sí. luego pensamos hacer otra conexión hacia el norte, hacia Iguazú. Sí. Bien, entonces tú si nos puedes asesorar acerca de dos inquietudes que tengo este rato. Una, acerca de la navegación en el canal de Beagle. He visto que hay barcos que hacen 2 horas y media de navegación por ahí. Si es así, ¿qué se ve? ¿Si conviene o qué mejor alternativa? Y la otra, si la ruta que pensamos hacer desde Ushuaia hasta Calafate en avión, puede ser en barco, resulta mejor para económicamente o, en fin, Mira, por favor, sí, si nos puedes asesorar. entiendo, Luis. A ver, la primera pregunta sobre las excursiones, ¿sí? Dijiste que vas a ir en agosto, ¿sí? Agosto es pleno invierno en Patagonia. Entonces tenés que tener cuidado, cualquier cosa que averigües, asegúrate de que esos barcos, esas excursiones salgan en agosto, ¿sí? Porque hay muchísimo menos... se frecuencia. reduce, ¿no? La cantidad de empresas que ofrecen el servicio. Y luego hay barcos más grandes y de igual pueden llegar a llevar entre 50 y 100 personas. Luego hay barcos más pequeños de unos 15, 20, ¿no? Que son yates. Habría que investigar si los 15 o 20 salen o no salen.
¿sí? Para esta época, ¿sí? En agosto. Porque bueno, a mi gusto son más agradables. Si no, lo que te va a quedar son las excursiones regulares, que son las más tradicionales, que son ya barcos, son catamaranes más grandes, ¿sí? Insisto, asegúrate de que salgan en esa fecha, ¿sí? Y el recorrido es un recorrido muy similar, ¿sí? A ver si lo puedo agrandar aquí. Fíjate, salen de Ushuaia, ¿sí? Y se navega el canal del Beagle hasta llegar aquí a una isla donde hay un faro, el faro del fin del mundo, ¿sí? Y luego prácticamente regresas a Ushuaia, ¿sí? Yo o por ahí desconozco, pero no conozco ningún tipo de innovación en cuanto a navegaciones tradicionales, ¿sí? Que son los famosos catamaranes. Luego, si quieres, podemos averiguar para ir en un barco más pequeño, que es un yate, ¿sí? Tengo que averiguar si sale en estas fechas o no. Que aquí sí, lo que hace el barco más pequeño se adentra en distintos canales, islotes que hay por aquí. Vale, si le parece bien a... perdona, era... Acá A Luis. hay otra parte de la pregunta, ¿no? Que la pregunta que me hacía la segunda parte de Luis, de la pregunta es, ¿cómo hace para llegar de Ushuaia a el Calafate? ¿Sí? Mira, la mejor manera de llegar de Ushuaia al Calafate es tomándote un avión. Porque, uno, lo que me decías de barco es imposible porque en Calafate no hay... Bueno, está sobre tierra, ¿no? O sea, esto es hielo lo que ves aquí, no son fiordos navegables. Entonces es imposible. Lo otro que puedes hacer, que lo tenés que averiguar, se puede, pero esto lo tenés que averiguar bien, Luis, porque tal vez no te sale a cuenta. Podés coger un bus en Ushuaia que te deja al otro día, igual son unas 15 horas de bus que te deja en Puerto Natales. Dormís en Puerto Natales y tomás otro bus al Calafate. Lo que pasa es que entre el precio del bus, las comidas y el hotel de Puerto Natales casi que te va a salir lo mismo que tomarte un avión de Ushuaia al Calafate. Y si tomas un avión de Ushuaia al Calafate, no sé si ya tenés comprado todos los vuelos, pero fíjate que si lo haces con aerolíneas, hay una especie de cuponera de descuentos que te dan por los vuelos internos. Muy bien. De todas formas, si te parece bien, Matías, después, si no le importa a Luis, te paso su correo y podéis, si tiene alguna duda, que te comente o cualquier Perfecto. cosa. Y así podéis ver mejor la ruta. Muy Sí, bien, pues Luis, espero que te haya resuelto en lo máximo posible. Voy a responder, vamos a dar ahora la lectura de José Carlos, que me ha preguntado que qué incluye el crucero, que se incluye comidas, bebidas, excursiones. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Que me olvidé de mencionar, incluye todo, absolutamente todo. En las comidas es buffet libre y las bebidas también es buffet libre. Exacto, ¿se acuerdan que les mostraba en el mapa los lounge? Los lounge están siempre abiertos, ¿sí? Estos lounge de aquí. Y bueno, siempre hay pisco y distintas bebidas alcohólicas. Está todo incluido y es limitado, ¿sí? Respecto a las vestimentas, no hace falta nada especial aquí, ¿sí? Si pueden llevar unas botas de trekking, mejor. Si pueden llevar nuestros abrigos en capas, que tenés el polar y luego por encima el chubasquero, mejor, ¿sí? No hay un requerimiento especial de vestimenta, ¿sí? Y no, creo que está entonces. No necesitan más nada en el barco. Las excursiones evidentemente están incluidas. Sí, prácticamente es algo que quieran comprar algún souvenir y creo que se paga algo por telecomunicaciones. Por telecomunicaciones, si querés llamar llamadas satelitales, también eso sí se cobra aparte. Muy bien, bueno, después leo que nos comenta Laura que más que una pregunta es una anotación que ella en diciembre visitó la estancia de Harveston en Beagle y que merece la pena. Sí, Bueno, sí. Sí, muy buena anotación, Laura. Laura se refiere aquí, y esto es un comentario también para Luis. Aquí, ¿sí? En esta puntita hay una estancia, ¿sí? Que se llama Estancia Harveston, de unos colonos que no sé si eran ingleses o algo así. Además aquí hay un pequeño barco, un puertito donde paran los veleros a veces y esto es un lugar precioso. Y todo este camino de Ushuaia aquí es precioso. Lo que pasa es que Laura lo visitó en diciembre, fíjate, y Luis va a Ushuaia en agosto. No. Y en agosto la estancia Harveston va a estar cerrada seguro, ¿sí? Sí. Con 100% de seguridad. Pero es buena anotación porque a mí me encanta la estancia Harveston. Es un lugar muy recomendable. Muy bien, nos vuelve a preguntar José Carlos, dice, para dormir y logística en el parque de Torres del Paine, ¿cuánto cuesta?
Y después dice, ¿hay albergues para dormir y luego contratar trekking en un circuito? ¿Son caros senderos sin posibilidad de pérdida? Sí. Mira, en Torres del Paine lo que hay son, a ver, empecemos de arriba para abajo, refugios de montaña, ¿no? Tenés acá el refugio de las Torres, el refugio de los Cuernos, el refugio en el lago Grey, pero bueno, a estos refugios subís con unas 6, 7, 8 horas de trekking, ¿no? O sea, subís hasta el refugio, dormís en el refugio, hay que pre-reservarlos, ¿sí? Vas a pagar 100, 150 dólares por noche, por persona, y la idea es que si dormís en el refugio, por ejemplo, de las Torres, luego te dirijas a los Cuernos, caminando también, haces segunda noche en los Cuernos, y luego llegas al Grey, al refugio del Grey, tercera noche, vas como haciendo, se llama la W, que decimos en Argentina. Es un recorrido así que vas haciendo una W entre refugios y refugios. Esa es la opción más montañera, ¿sí? Ahora, después el parque tiene 4 o 5 hosterías preciosas, ¿sí? La hostería del Lago Grey, la hostería del Parque Serrano, la hostería de las Torres, y hay una que me estoy olvidando. Pero tiene 4 o 5 hosterías que son muy bonitas, de muy buena categoría, y que son caras también. Ahí estás pagando igual 350 dólares la noche o algo así, ¿sí? Estás realmente en el culo del mundo, ¿sí? La ventaja de dormir en el parque, bueno, es la ventaja de dormir en el parque. Esa es la ventaja de poder ir segmentando este recorrido, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía de Puerto Natales? Me voy a la zona de las Torres, duermo en las Torres. Me voy a la zona de la Laurey, duermo en la Laurey. Entonces yo voy, haces alojamiento más los traslados en privado dentro del parque, ¿no? Esa es la mejor manera de conocer el parque, seguro. Pero también hay otras alternativas, que es, puedo dormir en Puerto Natales, que es más económico el alojamiento, y hago un día de excursión entero en Torres del Paine. Perfecto. Bueno, espero haber contestado. Muy bien, pues si quieres vamos con el siguiente crucero porque no quedan más preguntas por resolver y después si al final quieren hacer alguna pregunta volviendo hacia atrás, pues ya la resolvemos si quieres al final. Bueno, avanzamos entonces. Llegamos a la Antártida, ¿sí? Esto es, evidentemente, esto es una expedición completamente muy distinta a la de la Australia, ¿sí? Hay una parte en común que es ambas navegan el canal del Beagle, pasan por el Cabo de Hornos, pero después, fíjense la línea aquí naranja, lo primero que hay que entender del crucero a la Antártida es que tenés entre Ushuaia y la península Antártica son 1000 kilómetros, de ida y 1000 kilómetros de vuelta. Estos son 2 días navegando de ida, 2 días navegando de vuelta, ¿sí? Entonces, y se acuerdan que les decía que toda esta zona, que además es una zona muy conocida por naufragios, por un montón de tradiciones marinas, por ejemplo la del arito, que cuando cruzaban el Cabo de Hornos los marineros se ponían ese famoso arito, la argolla, ¿no? Es una tradición que viene de aquí, de esta zona. Como se puede imaginar, todo esto que está aquí es muy movido, ¿sí? Es como una coctelera esto. Y atravesar el pasaje de Drake, hacer estos 1000 kilómetros de ida, 1000 kilómetros de vuelta que te llevan 2 días, se mueve mucho el barco, ¿sí? Entonces esto hay que saberlo antes de afrontar el viaje. Si tienen mareos, si sufren de mareos, hay que tomar medicamentos, etc. Bueno, a veces por más que toman medicamentos, seguís estando mareado, ¿sí? Es como inevitable, ya hasta el capitán. Perdón. No, me había escuchado. Hasta el capitán, les decía, los 2 días, los 4 días que hay de ida y vuelta, a veces hay una especie de sensación incómoda en el barco porque la gente, bueno, no se siente bien. Ahora. No, se había ido por eso. otro lado, Repíteme no se escucha, ¿no? Sí, repíteme los 10 últimos segundos, que se ha cortado el audio. Simplemente los 10 últimos segundos. No, les decía que si bien son 4 días ida y vuelta, que si bien hay situación incómoda de mareos, sí. Yendo a la Antártida vas en un barco pequeño, ¿sí? Pues no es un crucero enorme, ¿sí? Sería imposible de un crucero enorme. Y vas en un barco pequeño, es una expedición, es un viejo barco oceanográfico y vas con personal científico, ¿sí? Hay desde biólogos hasta oceanógrafos, etc. Entonces en esos 4 días de ida y vuelta lo que hay es muchísimas conferencias y formación,
¿sí? Porque también todo lo que ves en Antártida, primero tenés que entender cómo funciona la Antártida, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por ejemplo, no se puede dormir en tierra, siempre tenés que dormir en mar, ¿sí? Tenés que tener cuidado bueno, no sé si pueden ver acá fotos, hay algunas fotos que son de situaciones raras, las van a ir viendo, como por ejemplo, si bajas a una colonia de pingüinos, siempre bajas con botas especiales, ¿sí? Para poder, tenés que saltar del Zodiac y a veces tenés que pisar sobre, no sé, 20 o 30 centímetros de profundidad en el agua, ¿no? Necesitas estas botas especiales. Bueno, cuando volvés al barco esas botas tienen que ser como desinfectadas para no transmitir enfermedades de una colonia a la otra. Bueno, es un campo científico, ¿verdad? O sea, hay un montón hay todo un tema político de fauna y paisajístico, histórico, que bueno, que es muy interesante de saber, ¿no? Porque si no, uno va a la Antártida y te pasan cosas y no sabes lo que estás viendo, ¿sí? Esto también con los temas de fauna. Si hace un rato les mostraban en Australia que visitas una colonia de pingüinos magallánicos, aquí en la Antártida, visitas colonias de pingüinos papúa, también magallánico, penacho, esto, lo otro. O sea, yo creo que cuando fui vi 3 distintas colonias de pingüinos. Entonces tenés que saber, necesitas un poco de formación. Bueno, esto como contrapartida a los mareos, ¿sí? Luego llegas a lo que es la península, a las Kinchall Island, una vez que estás aquí en las islas, previas a la península, ya la navegación se vuelve más tranquila, ¿sí? Cuando digo tranquilo, el barco puede llegar en el pasaje de Drake, el barco puede llegar a oscilar 30 grados como máximo, ¿sí? O sea, para que se den una idea. Y a veces bueno, da respeto, ¿no? Porque también hace el ruido del casco con el barco, etcétera. El barco, que seguramente lo habrán visto en fotos, aquí mientras estoy hablando, les decía, es un barco oceanográfico, no es un crucero. Muchos cruceros, por ejemplo, aquí en Alemania dicen crucero a la Antártida y salen de Bremen o de Hamburgo, pero no van a la Antártida realmente. Lo que hacen es navegar, pasar por aquí, ¿sí? Y de lejos divisar la Antártida, pero no entran por aquí. Pero para entrar para entrar a la península antártica, ¿sí? Bueno, el mapa evidentemente tiene poco detalle, ¿no? Pero la geografía es muy accidentada, ¿no? Tenés desde fiordos a trozos de iceberg, bueno, a distintas zonas, a veces tenés que pasar por pasajes muy angostos, ¿sí? Y necesitas un barco manejable, maniobrable en esta zona. Bueno, ahí están viendo una foto de una base, ¿sí? Entonces, los tipos de... Aquí es similar al crucero Australis, ¿sí? Se intenta hacer un landing por día, como mínimo, a veces 2. Lo que es muy inestable es la situación, ¿no? Primero porque ya de por sí nunca se sabe bien qué se va a visitar y qué no se va a visitar y por dónde vas a llegar a la península antártica por un tema de la deriva del barco, ¿no? O sea, no hace un camino perfecto. Y después hay muchos factores que afectan, no solamente el clima, sino también mucho el viento. Para poder hacer un landing y bajar con un Zodiac, tenés que tener menos de 40 knots, como dicen, nudos de viento, ¿sí? Entonces no siempre podés bajar. A veces nosotros nos despertaban a las 5 de la mañana y decían, bueno, ahora es el momento de mejores condiciones. Y ahí todo el mundo a ponerse las botas, los trajes y a bajar, ¿sí? Los landing suelen repartirse entre alguna base abandonada, pingüineras, ¿sí? Pingüineras varias, 2 o 3, alguna base activa. Nosotros visitamos la base rusa, ¿me acuerdo? Exacto. Y los tiempos de landing, que también hay que tener mucho en cuenta, no estás más de 1 hora. Estás más de 1 hora en tierra y se te empiezan a caer las lágrimas del frío, ¿sí? Necesitas ropa especial, evidentemente. Necesitas ropa de esquí, lo más sencillo. O sea, de esquí para arriba, digamos, ¿sí? Todo lo que es ropa y vestimenta lo tienen que llevar ustedes, ¿sí? Lo único que te proporcionan en el barco son estas botas. Las botas son botas de lluvia grandes, ¿sí? Que son necesarias
para cada uno de los landings, ¿sí? Bien, después, pues, evidentemente todo lo que es comidas está incluido, etcétera, ¿sí? Creo que comunicaciones queda fuera, ¿sí? Después hay ciertas particularidades, ¿no?, de una expedición de este tipo. Una particularidad les diría que es bueno, uno no tiene, dentro de las comunicaciones no tiene un mail privado, sino que tiene un mail que te da el barco, que el capitán tiene acceso a todos los mails, ¿sí?, por temas de seguridad, que bueno, que es una tripulación argentina y chilena, ¿sí?, que eso tiene un punto a favor, porque la mayoría de los barcos que van a la Antártida son tripulaciones rusas, ¿sí?, son barcos oceanográficos rusos, de este estilo, estamos comparando este estilo de expedición. Sí, exacto. O hay algunas empresas americanas que chartean, pero los barcos generalmente suelen ser rusos. Y en este caso todo el mundo habla español, ¿no? Entonces eso es un punto a favor, ¿no? Porque hay mucho intercambio. El puente de mando está abierto las 24 horas. Entonces uno sociabiliza mucho, más si es tu lengua materna, ¿no? Les diría que hay prácticamente unos 15, 20 personas seguro, entre tripulación, tal vez 15, y unas 5 personas en lo que son los guías, ¿no? Les decía, biólogos, etc. Y el resto del pasaje será unas 60, 70 personas, ¿no? Ahí sí no hay tanta gente que habla español, la mayoría son europeos, y siempre hay un grupito de 5, 6, 7 españoles. La tripulación suele ser bastante curiosa también, o sea, la gente con la que compartes el viaje, piense que es un viaje de 11, 12 días, ¿no? Entonces el grupo que se arma suele ser, nada, es una buena experiencia de viaje, ¿no? También en lo que es grupo humano, ¿no? Y piensen también que la gente que llega hasta aquí, hasta la Antártida, que es como gente bastante caminada, ¿no? Trotamundo, que es como uno de los últimos lugares a llegar, ¿no? Entonces generalmente esto ayuda porque, bueno, a veces hay situaciones que son, no quiero decir duras, porque no son extremas, pero cansan, ¿no? O sea, el tema de levantarse tan temprano, a veces, las condiciones climáticas, el frío, los mareos. Entonces se intenta llevar en el viaje, en el barco, siempre hay muy buen ambiente, digamos. Y gente siempre interesante para conocer. Del recorrido es mucho más, no les puedo explicar, porque cada viaje a la Antártida es distinta, ¿no? Se intenta hacer esto que está marcado aquí en naranja, ¿no? Se intenta. Pero bueno, el clima, la deriva, la disposición de los icebergs, son tantos factores lo que te cambian el recorrido que es imposible definirlo de antemano. Entonces, si les parece, vamos a avanzar un poquito al tema de las cabinas. Este tema sí que es importantísimo. Así como les decía en el Australis, da igual la cabina, es un tema de costes y de pisos. En la Antártida la cabina es fundamental, ¿sí? Porque, por ejemplo, es un poco raro de explicar. Fíjense, fíjense las más bajitas de todas. Están empezando de abajo para arriba, las violetas, ¿sí? Las violetas son las cabinas C, son las más económicas. Aquí se comparte la cabina, sí o sí, no son cabinas individuales. Se puede hacer una cabina individual, pero hay que pagar un extra, ¿no? Si no, puedes compartir entre mujeres o entre hombres, ¿sí? Y se comparten también los baños, ¿sí? Los baños, entre dos cabinas se comparte un baño, ¿sí? Y son las que están más abajo del barco, no tienen ventana, ¿sí? Bien, después subís a las rosas, ¿sí? Ya todo lo que es las rosas ya tienen baño privado, ¿sí? Pero no tienen ventana exterior, ¿sí? Y por último, tienen en el deck G, ¿sí?, en la parte de arriba, todo lo que es las celestes, que son las suites, que son las partes del frente del barco, y después tenés las rosas y bueno, el resto de lo que se ve aquí no sé, es una especie de verde, que todas tienen ventanas y baño privado, ¿sí? Siempre las cabinas son para 2 personas. Se entiende que se comparte entre 2. Si alguien quiere una cabina individual, tiene que pagar un suplemento del 50% del precio extra para poder hacerla privada, llamémoslo. Entonces uno diría, bueno, ahora van a ver que las diferencias económicas son importantes, ¿no? Evidentemente la suite, queremos estar todos en la suite seguro, porque además tiene una vista espectacular. Pero fíjense
que mientras más alto dormís en el barco, ¿sí? En esos 30 grados que les conté, ¿sí? Más sufrís los mareos y los vaivenes del barco, ¿no? Porque imagínate, el que peor lo pasa es el capitán, ¿sí? Que duerme ahí atrás del puente de mando. Entonces las más económicas, al final, las de abajo, las lower deck, que no tienen baño privado y no tienen ventana exterior, son las que el barco menos se mueve, ¿sí? Bueno, una ventana todos queremos tener, evidentemente. Pero también hay que tener en cuenta que todas las zonas estas que ven como amarillo, verdoso, ¿sí? No sé si llega a leer. Mira, vamos a hacer así, lo verán. El dining room, el observation lounge, el lecture room, todos estos lugares son todas zonas comunes. El barco se caracteriza como era un barco científico, oceanográfico, tiene un montón de espacios de trabajo común. Tiene un cine, bueno, tenés salas de lectura, tenés lo que es el lounge principal, que es donde generalmente la gente se concentra, y después tenés todo lo que son los comedores, ¿no? Entonces, uno en realidad baja a la cabina a dormir, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Uno baja prácticamente a la cabina solo a dormir, porque entre los landings, los preparativos de los landings y la actividad social que tiene el barco, uno pasa gran parte del día en los lugares comunes, ¿sí? Esto también es un punto a la hora de reservar la cabina, ¿sí? Porque como van a ver ahora, esto es un estado real, el día de hoy, de las reservas, ¿sí? Como van a ver ahora, las tarifas cambian, ¿sí? Significativamente, ¿sí? Bueno, fíjate que en este caso estoy viendo que la Standard Plus y la Standard Twin, fíjate lo que es la horquilla, ¿no? Que van desde las más económicas, que son los $8.000, a las suites, que son los $15.000, ¿sí? Y fíjense también cómo cambian las fechas, los precios teniendo en cuenta las fechas. La primera salida, que es el 18 de octubre, ¿sí? Los precios rondan sobre los 8.500. ¿Sí? La salida de noviembre, que es un poquito más corta, ¿sí? Está sobre 5.500. Muy bien. Y ahí ya manejás entre 5.000 y 10.000, vamos a andar, ¿sí? Todo lo que es la temporada alta. 5.000 la más bajita del todo, la que no tenía baño, la que tiene baño compartido y no tiene ventana, y 10.000 la suite, exacto. Y el resto de cabina también se acerca a los 10.000, ¿sí? Es complejo de explicar esto porque el booking cambia constantemente, dependiendo de la fecha que ustedes van, dependiendo de si van acompañados con su pareja o no. Hay tantas vueltas a veces para llegar a tener la cabina final de que no me quiero extender mucho acá, ¿sí? Más que nada les quiero dar, como hice con el Australia, les quiero dar valores para que se manejen en general, ¿sí? Entonces, en general, uno podría decir que las primeras salidas, ¿sí? Que son las primeras de noviembre, y las últimas, que son las de marzo, se maneja entre la cabina más barata es las 5.500, y las cabinas más caras llegan hasta las 10.000, los $10.000. Estas son las primeras y las últimas salidas. ¿Se acuerdan? En Australia pasaba algo parecido, que es la temporada baja. Y después tenés la temporada alta, que es diciembre, evidentemente Navidad, y enero y febrero, ¿no? Aquí sí, en la Antártida, los fenómenos climatológicos sí que cambian mucho. O sea, si uno va en febrero, hay días de febrero, por ejemplo, que tenés 3-4 horas de noche solamente, ¿sí? Se hace casi continuo, te estás acercando al polo sur, ¿sí? Y puede llegar a haber uno gana un par de grados, tal vez, no sé, 3-4. Lo que pasa es que como hace un frío tremendo, yo no sé realmente si yo estuve en marzo, por ejemplo, y la diferencia en cuanto a frío, me decían que no se nota prácticamente. En el barco puede llegar a estar, fuera, en cubierta, y en los landing puede llegar a estar a menos 13, menos 14 grados bajo cero, ¿eh? Tranquilamente. Entonces, menos 13. Llega un momento que a partir de los menos 12 ya da igual, si es menos 12 o menos 16. No hay tanta diferencia. Lo que sí se nota sí es a nivel luz. A nivel luz solar, ¿no? Luz natural. ¿Sí? Bueno, pero como les decía, bueno, fíjense que si logran ver, hay un montón que ya están en waiting list, que ya hay que entrar en la lista de espera para poder conseguir y cabina. Y como les decía, no me quiero extender más acá porque es un
es un arte conseguir una cabina en la Antártida, o sea, hay que elegirla bien y depende mucho también de después de la situación de ustedes, en qué fechas van, etc. ¿Sí? Bueno, a nivel de generalidades, pues hay un montón de detalles de Antártida, ¿no? Para mí es un viaje espectacular, realmente. Como ven, es un viaje, sí, importante a nivel económico, pero es algo tan distinto a la Antártida, no sé, a veces digo que es como ir a la estación espacial, es algo tan fuera de lugar, es tan fuera de común, es tan fuera incluso de Patagonia, ¿sí? Que más la experiencia, comerse esos 4 días con los mareos y la experiencia social que hay en el grupo, etcétera, yo diría que es uno de los viajes más impactantes que uno puede tener, ¿no? Más espectaculares que uno puede tener, ¿sí? Lo que sí es un viaje que creo, para mí es genial, es fantástico, todo lo que ves, ¿sí? A nivel hielo, montaña, paisaje, fauna, es algo fantástico, espectacular, ¿no? Pero también es un viaje que hay que explicarlo con, no ser negativo, pero sí explicarlo con todos estos pequeños detalles, ¿no? Porque uno tiene que ir preparado, un poco prevenido o sabiendo un poco cómo va a ser la experiencia, ¿sí? Pero bueno, es bien, altísimamente recomendable, ¿sí? Sí, es un viaje que hay que intentar hacer una vez en la vida. Bueno, en realidad una vez en la vida hay que intentar ir a la Patagonia, y si se puede, la segunda vez en la vida ir a la Antártida. Bueno, también Bueno, es bueno mostrar las cosas como un poco como son, ¿no? No que te lo vendan muy bonito y después vuelvas diciendo, joder, por esto no me lo habían dicho. es que es un viaje que tiene de estas características. Les decía, uno dice, no, yo creo que hasta me subí pensando, diciendo, ¿valdrá la pena esto? Incluso también económicamente, ¿tendrá el valor que se supone? Y después cuando empiezas a navegar, cuando te das cuenta, ¿dónde estás? Lo difícil que es mantener ese barco, ¿no? La gente que te tiene que asistir, los zodiacs, los marineros, la comida, la benzina, el esto, lo otro. Claro, uno entiende también hasta el valor económico de la expedición, ¿sí? Después, bueno, también, por ejemplo, detalles, tengo un montón de detalles, lo que pasa es que sí, en realidad se me tienen que ir ocurriendo. Pero uno de los detalles importantes es que no puedes hacer este crucero si no llevas un buen seguro de evacuación, ¿sí? Ya no es un seguro de cancelación, un seguro médico. No, el seguro médico que tú te lleves para este viaje tiene que incluir sí o sí la evacuación, ¿sí? La evacuación en helicóptero desde donde esté el barco hasta Ushuaia, ¿sí? Que es una evacuación que puede llegar a salir $50.000. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos algunas dificultades para conseguir, dependiendo de dónde salgan, el seguro que corresponda, ¿sí? El seguro, la empresa de seguros que lo cubre, ¿sí? Bueno, sí. A ver, yo si querés abramos la tanda de preguntas y respuestas. Perfecto. A ver si Pues vamos a hacer un poco lo de antes. Quien quiera hacer una pregunta, levante la mano y si no queréis, por cualquier tema, o sea, hablar en directo, me podéis hacer la pregunta, yo se la leo a Matías y hacemos un feedback. Mira, antes nos preguntaba Laura, justo cuando estabas hablando por temperaturas ahora, en noviembre más o menos. Bueno, En ahora, en Antártida. noviembre, perdón. En Antártida. En la Antártida. Sí, es un poco lo que decía antes. Es imposible, lo pueden mirar, pueden mirarlo en cualquier web de clima, les va a dar un aproximado, ¿sí? Pero insisto, yo diría que 13 grados entre 8 y 13 seguro, menos, ¿sí? Y después hay otra cosa, también la sensación térmica es muy importante, porque si estás encubierta y te da el viento frío en la cara, bueno, la sensación es muchísimo más frío de lo real. Por eso les decía que en los landing uno no puede estar más de 1 hora abajo, porque también, por más equipo que lleves, ¿sí? Contra el frío, como llevas las botas de lluvia para poder bajar del Zodiac, siempre te entra frío por los pies. Entonces, por más mejor equipamiento que lleves, más de 1 hora no puedes estar porque se sufre. Ya llegó un momento que decimos, quiero volver al barco. Una vez nos pasó que estábamos volviendo al barco, muertos de frío, y antes de llegar al barco, vemos que toda la gente en la cubierta nos empieza a hacer señas, como diciendo, paren, paren. Y no nos dimos cuenta de qué era,
hasta que en un momento escuchamos y era una ballena que estaba jugando, ¿sí?, por debajo del Zodiac en el que estábamos nosotros. Entonces, bueno, espectacular. Ellos sacaban la foto y nosotros estábamos arriba del Zodiac, ¿no? Pero imagínate, este tipo de cosas son las que tenés en la Antártida. O bueno, recuerdo otra vez también de salir a las 6 de la mañana y ahí había también otra ballena al lado del barco. Y te quedas solo con la ballena. O vas a una pingüinera y también de repente te estás en una colonia de pingüinos, pero el impacto tu impacto es mínimo, ¿sí? Porque les decía, hace un rato veíamos en Australis, imagínense, baja toda la gente de Australis a la isla Magdalena y ya es bastante gente. Imagínense en Punta Tombo, en Península Valdés, que hay 700.000 pingüinos, pero hay muchísimo turismo también en temporada alta. Entonces ves que hay una cosa de impacto que es muy importante en la Antártida, ¿no? Tenés que tener muchísimo cuidado con todo lo que haces, con cómo te mueves, con qué transmitís, con qué trasladás, ¿sí? Porque hay que intentar dejar el mínimo impacto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, nos preguntaba también Juanjo sobre las excursiones, precisamente. Bueno, pero es un poco lo que estaba contando tú, excursiones que se hacen aquí en la Antártida. Mira, yo te voy a decir categorías de excursiones, ¿sí? No te puedo decir exactamente cuál vas a hacer, porque no tengo ni idea, yo creo que ni ellos saben, ¿sí? Se intenta visitar bases, ¿sí? Hay bases abandonadas que son muy bonitas, bueno, porque en el fondo sí, viejas bases inglesas, por ejemplo, abandonadas, que eso es una especie de paseo, se llama un trekking por una vieja base. Pero después hay bases activas, que decía, yo estuvimos en una base rusa nosotros, pero eso también va cambiando porque hay que ir llamando desde el barco y preguntando a ver si están o no están esta gente. Y si están, si te reciben. Generalmente te reciben, pero pues, tal vez están trabajando. Entonces yo creo que yo me acuerdo que en nuestro caso llamamos a 2 o 3 y los únicos que contestaron fueron los rusos. Así que ahí fuimos. Es un tipo de excursión, ¿no? Bases. Y después las pingüineras, ¿no? Las colonias de pingüinos, ¿sí? Que también se van moviendo, ¿no? Entonces tenés una colonia de pingüino papúa, seguramente visitás. Una colonia de pingüino penacho, también seguramente visitás, que son los que tienen los pelitos amarillos. Estando ahí en las colonias, generalmente suele aparecer una de estas focas leopardo, que nosotros 2 veces nos encontramos foca leopardo, que empiezan a comerse los pingüinitos. Eso es parte del espectáculo de la pingüinera. Después, como te decía, en nuestro caso yo creo que nos cruzamos con fácil 5 o 6 ballenas distintos, ballena minke, ballena azul. Te digo como espectáculo, atractivo. Después, también, ¿sabés que hay de estas bahías que están acá, estos islotes que están acá son preciosos? Y ya vale la pena salir a navegar solamente por estos islotes, es fantástico. Un paisaje espectacular, todo reflejado. Y ahí también hay muchos, ¿sabés que hay naufragios de viejos balleneros, barcos balleneros, que bajaban a la Antártida a cazar las ballenas por el aceite, ¿no? Cuando no existía la electricidad. Entonces hay todo un cementerio de barcos que te los vas encontrando, otro de los atractivos. Pero como te digo, todo va a depender de si están o no están en las bases, de la disposición que tengas de iceberg, tal vez no puedes entrar a una zona, o sea que no puedes bajar a la pingüinera, ¿sí? Y por último, del viento que tengan, ¿sí? Ahí eso lo controla el capitán. Con más de 40 nodos, te decía que no puedes bajar. Lo que es peligroso es que la Zodiac se levante, ¿sí? Los vientos en Antártida son como arrachados, así de costados. Y eso, si estás en un Zodiac, ¿sí?, te puede llegar a levantar. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Que también te condiciona el tiempo que estás en tierra. Porque tal vez a veces se hace muy extenso porque hay mucho viento y no podemos volver al barco, ¿sí? Entonces, como ves, ahí hay una parte que sí, no es como subir el Everest, pero hay una cierta aventura en todo esto. Y el recorrido es indefinido. Muy bien, mira, aprovecho para recordarte que creo que teníamos un descuento en el Australis, nosotros no. Sí, es verdad. En los dos barcos, los dos. Antártida, tanto Antártida como Australis, nosotros sobre el precio de lista, sobre el precio oficial, nosotros tenemos un descuento del 5%. ¿Sí? Bueno, evidentemente reservando con Patagon Line, con nosotros. Exacto, y para toda la salida, ¿sí?
Lo que los invito, si les parece, si es que no hay más preguntas, ¿sí? Bueno, espero que les haya agradado el webinar, espero que les haya sacado dudas o que les haya dado un panorama interesante, y lo que los invito es que cualquier cosa nos escriban, ¿sí? Nuestro mail es viajes@patagonline.com, viajes@patagonline.com, ¿sí? Y escríbanos con cualquier duda que tengan, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, yo mañana les voy a estar enviando a todos, ¿sí? Temprano, un email con esta presentación. Entonces en la presentación van a tener las tarifas tanto de Antártida como de las tarifas, los mapas de cabina, todo lo que expliqué lo van a tener ustedes, ¿sí? Y cualquier cosa, bueno, nada, aquí estamos. Sí, y si no, pues pueden llamar también al teléfono que sería del teléfono de España, que seguro que Bueno, Silvia... nosotros estamos en España, estamos en Alemania y estamos en Italia, ¿sí? Pero bueno, acá hay gente que se conectó también desde Latinoamérica, ¿sí? Bueno, pues... Pero bueno, el crucero es un producto internacional, da igual, ¿sí? O sea, lo pueden contratar de cualquier lugar del mundo, independientemente de donde nosotros estemos, ¿sí? Estupendo, pues nada, Matías, mira, nada, nos dice que Esther nos da gracias, Juan Carlos también, nada, gracias a vosotros por estar esta horita y poco que hemos estado aquí con la charla. Muchas gracias a ti, Matías, por sacar este hueco para darnos esta charla interesante. Y bueno, espero veros otra vez por aquí escuchando otro webinar de los que solemos estar haciendo nosotros. Y nada, cualquier duda, pues lo dicho, ahí tenéis a Matías, le enviáis un correo y seguro que está encantado de responderoslo. Buenísimo. Les mando muchas gracias a todos, realmente, que tengan un buen día y nada, hasta la próxima entonces.